Alabama 3 con Peace in the Valley. Y si se pone Alabama 3, aparece mi señor padre, Pablo Chiacho, fanático de la banda, que dice: vamos. Creo que está abierto tenemos un link. ¡Pará, Pose, pará! Se escuchó todo. Aparece mi señor padre diciendo: vamos, Alabama 3. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Placer y gran momento que estés aquí escuchando. Porque no estoy solamente yo, Esteban Chacho y Facundo Pérez, sino también está Balutealdo con su ya clásica columna mística, rebelde, preciosa, increíble, inteligente. Espacio, columna, segmento que ha dado a llamar. Muchos elogios acá. ¿Sí? Bueno, claro, ¿ves por qué yo digo lo que digo? Porque si me dicen todos estos comentarios preciosos, se me sube la autoestima. Yo salgo acá y no soy la misma. La columna Abro Debate es la que nos hace grande. Balutealdo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Ustedes? Súper bien, súper contento. Estoy feliz de estar un jueves aquí junto a ustedes. Mientras se expropiaron Canal 13, ¿eh? Expropiaron Canal 13. Facu tira noticias por a ver si le pega alguna. Algún día le voy a pegar alguna. El gobierno uruguayo expropió Canal 13, es confirmado. ¡Ah, qué loco! Es un experimento social. Sí veo. ¿Le va bien? Por ahora no pegué ninguna. Facu, yo creo que tenés que dormir antes de hacer todo eso. Sí, puede ser. Pablo Teldo, además aquí de juntarnos a conversar, picar unas deliciosas garrapiñadas Bonafide y entre otras cosas, estamos también interesados del tema que has traído, que es un tema que parte de una noticia muy impactante, de afuera, pero muy impactante igual, sí, que llegó a nuestros oídos. Pero antes de eso, ¿cómo se arranca? ¿Por qué has elegido este tema? ¿De qué va? Bueno, todos los temas que traigo acá en general me interesan, si no sería un bajón. Y es lo que me da fuerzas a efectivamente levantarme a las 7:30 de la mañana. Claro. Y venir a hablar de cosas muy interesantes. Y fue una noticia que vi hace un tiempo ya, pero como que la fui pateando y dije, bueno, hoy vamos a hablar de esto, que tiene que ver con la inseminación asistida, que creo que es un tema que no está saldado, sino todo lo contrario, y cada día se debate más porque también tiene que ver con los avances tecnológicos, ¿no? que van sucediendo y cómo eso muchas veces va cambiando las estructuras sociales, porque tienen que ver con cómo nos relacionamos, cómo interpretamos nosotros lo que es tener hijes, ¿no? Lo que es ser mapadres y todo eso. Y la noticia se trata sobre Ana Obregón, que es una actriz española de 68 años, que fue a buscar a su nieta a Miami. Y ustedes dirán, ¿cómo que la fue a buscar? ¿No? Que vivía ahí, la nena, no. Sino que esta bebé fue gestada con el óvulo de una donante y con el esperma del hijo de Ana Obregón, que se llama Alex, se llamaba, porque él murió por un cáncer en el 2020. ¡No! Chicos, un montón. O sea que lo que ella hizo básicamente, esta mujer, fue tomar el esperma de su hijo fallecido por esta enfermedad. El árbol genealógico es una cinta de Moebius. Claro, es un poco eso, ¿no? Y entonces ahí se abrió todo un debate que está muy relacionado con la bioética, ¿no? Como todo ese campo de, bueno, o sea, que tiene que ver con la biología en relación a, bueno, óvulo donante, esperma, juntamos, creamos vida, ¿no? Un bebé, pero que tiene que ver con una cuestión ética también porque, digo, el esperma era una persona que estaba fallecida, esa persona no pudo decidir, ¿no? Si ser padre o no. Y no solo eso, sino que esa nena que nació es huérfana de padre, o sea, antes de ser concebida, digamos. O sea, es muy... te explota un poco la cabeza. Sí, o sea, realmente es muy llamativo y no tiene como que ir sobre sus pasos porque es muy complejo y una cuestión no solo científica, sino también moral, digo, esta cosa de el esperma de un hijo fallecido, es demasiado. Es muy claro, demasiado. Por eso, es ético-moral, es fuerte, digamos, el tópico. El esperma del hijo fallecido. ¿Cómo lo consiguió? No me lo preguntes. No, pero ¿lo consiguió post-mortem o él había... no lo aclara la nota. Entiendo que estaba disponible por una congelación que había hecho el hijo, no claro. Es que una autopsia y... Se fue a pinchar los huevos. Claro. No. Yo creo que no, o sea, claro, era algo que está disponible, pero bueno, así todo se está jugando con muchas cosas que son polémicas, ¿no? Sí, y se abren una cantidad de preguntas que es justamente esto, ¿no? Bueno, el derecho a ser mapadres, en este caso de la mujer de ser abuela, porque madre ya fue, digamos, ya había sido, pero su deseo de ser abuela. El tema de ser donante, ¿no? ¿En qué condiciones están las personas que se proponen para ser donante de óvulos en general? También puede ser donante de esperma. La identidad de ese niño o niña que nace, ¿no? Como que tiene que ver. Y sobre todo, el tema que me interesa bastante a mí traer hoy, la reconfiguración del parentesco. Claro.
¿Por qué reconfiguración? Porque es lo que veníamos diciendo, se mueven bases que antes, por la imposibilidad de estos avances tecnológicos, dábamos por sentado un montón de cosas que ahora, bueno, tal vez se movilizan un poco más y efectivamente ese tipo de relaciones se reconfiguran, ¿no? Se mueven y se ponen en otro lugar y efectivamente empiezan a tener otro significado y se empiezan a poner en juego otros tipos de relaciones también. Ahora, ¿qué es el parentesco? Creo que ya lo dije varias veces en las columnas. Es un tópico que en antropología lo tenemos recontra mega presente porque también nos ha dado de comer muchísimo. Y muchos de los antropólogos que han formado como la disciplina más seriamente se han centrado en este tipo de relaciones sociales para poder acomodar o estudiar sociedades no occidentales. Es decir, que estos antropólogos iban a islas muy lejos de Europa y decían, a ver, acá, ¿quién es la mamá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el hijo? ¿Cómo se organiza esta sociedad? ¿No? Podrían ser sociedades en clanes, etcétera, pero que siempre tenía algún tipo de relación con este parentesco. Claro. Ahora, dentro del parentesco, podemos decir que no es una cuestión universal, porque no todo el mundo tiene mamá y papá, o no se establece así la familia tal cual la conocemos de manera occidental. La familia nuclear. Exacto, sí. la familia nuclear. Como nos enseñaron las chicas superpoderosas, por ejemplo. Exacto, ahí el parentesco es bastante distinto y creo que podríamos decir que es inseminación asistida también. Sí, también. Y el profesor que tiene Antonio. que, claro, exacto, que tiene que ver un poco con el avance tecnológico. Ahora, dentro del término parentesco tenemos, por un lado, vamos a hablar de la cosanguinidad, que es lo que conocemos más fácilmente, o en otras palabras, como ese vínculo biológico, ¿no? O natural, que no podemos ignorar, en el sentido de compartir sangre, ¿no es cierto? Compartir genes, y que es básicamente un aspecto interno y no transformable. O sea, digo, lo quieras o no, ese aspecto existe. Después, otro tema es cómo lo tomamos, ¿no? El significado cultural que tiene Sí. ese compartir genes. Pero hay un lazo sanguíneo. Pero hay un lazo sanguíneo, Claro. exacto. A eso le llamamos cosanguinidad. O sea, hay una continuidad biológica que no se puede ignorar y que es, en nuestra sociedad occidental, por lo menos, hasta hace relativamente poco tiempo, le damos muchísima importancia porque también básicamente nos determinaba la identidad como seres humanos, ¿no? Y era lo que nos permitía hacer un recorrido Claro. familiar que tiene que ver, bueno, con la reproducción del sistema, ¿no? Con todo el tema de la propiedad privada, etcétera, etcétera. O sea, ha jugado un rol muy, muy importante hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Básicamente. Ahora eso está cambiando un poco, ¿no? Y después por el otro lado tenemos como las relaciones más de afinidad, las relaciones sociales que son externas, ¿no? Y que tienen que ver con una elección, como lo es, por ejemplo, el matrimonio. O sea, en teoría, uno elige con quién casarse, ¿no? Y ese tipo de relaciones se llama relaciones de afinidad. Claro. Cosanguinidad, compartimos sangre, relaciones de afinidad, yo elijo con quién casarme. Claro. ¿No? Básicamente. Bueno, todo eso forma parte de lo que los antropólogos llaman justamente el parentesco. Ahora, atención, porque este concepto, uno es un concepto analítico, o sea, no quiere decir que lo toco y lo veo ahí, ¿no? Es algo que nos permite entender a la sociedad, pero el parentesco aparece como una especie de mediador, ¿no? Entre la conexión de lo biológico, o sea, esta cosanguinidad, con las relaciones sociales, o sea, la afinidad, Claro. ¿no? Por eso digo que une todo y nos permite entender cómo se hablan estas dos cosas. Que esa conexión puede justamente cambiar a lo largo del tiempo. Puede empezar a importar una más que la otra. Sin que la otra desaparezca necesariamente, pero sí pueden cambiar esos En roles. términos generales. Exacto, Claro. exactamente. A nivel de importancia social, Claro, básicamente. Ahora, justamente en la actualidad, a partir del siglo XX, empieza, ¿no?, a importar un poco más, o parece ir más por el lado de la importancia de la afinidad, en el sentido de que no se deja de lado esa cosanguinidad, esa importancia biológica, pero sí como que empieza a entrar más en juego esta cuestión del poder elegir a la familia. Claro. Cuando uno dice familia de manera occidental, obvio que a todos se nos ocurre decir, bueno, mi mamá que me parió, ¿no? Mi papá que efectivamente comparto genes, etcétera. Pero sí hay como una apertura mucho más de empezar a elegir a esa familia. Muchos decimos, mi hermano del alma, ¿no? Por ejemplo. Ha pasado mucho también. De última, después en el cierre podemos poner más ejemplos personales, pero a mí me pasa, justo tuve un debate muy interesante familiar sobre
cuando padre o madre se separan y forman familia, y yo tenía la fea costumbre por ahí de referirme a esto, bueno, medio hermano. Claro, hermanastro, no sé qué. Y en mi familia materna se podía decir medio hermano porque mi abuelo, cuando hablaban de su medio hermano, entre comillas, que era hijo de otro padre, pero misma madre, se enojaba porque él decía, ¿qué es medio hermano? ¿Que el 50% es mi hermano? Es mi hermano y punto. Es mi hermano y punto. Claro. Sí, a mí me pasaba lo mismo con mi hermano. No, y quería decir esto, que justo esta semana me pasó de hablar con dos personas, una persona embarazada y una persona que había tenido un hijo hace poco, y las dos chicas me dijeron más o menos lo mismo, que era algo como, uno de mis miedos era que mi hijo me caiga mal. Como que había Mirá. algo de la cuestión de la afinidad pesando, que quizás en otra época no tendría ni se te ocurría. Claro, bueno, y ese ejemplo es espectacular porque justamente lo que venimos a hablar es que actualmente el mundo de lo construido se extiende más allá de la naturaleza, ¿no? O sea, no basta con compartir genes, sino que tenemos que generar justamente esta afinidad, ¿no? Básicamente lo que viene dado ahora es la obligación de escoger, ¿no? No tanto como de compartir esa genética, claro, sino efectivamente de elegir cómo construir este parentesco. Y actualmente son las relaciones cotidianas las que terminan creando esos vínculos de parentesco muchas veces. Claro. ¿Qué es lo que decías vos, no? Familias ensambladas, mi caso es lo mismo, digo, para mí son hermanos porque es esa cuestión de cotidianidad la que termina construyendo esa afinidad. Ahora, justamente estas nuevas tecnologías como la inseminación asistida, que es el caso de Ana Obregón y de muchas otras mujeres también, y parejas, etcétera, nos permiten disociar la sexualidad del parentesco, ¿no? Esta idea de la reproducción y el tener hijos y el tener familia, sí, con ese parentesco. O sea, uno puede vivir su sexualidad por un lado sin necesidad de construir, ¿no?, esta red de parentesco. La no obligación, básicamente, de reproducirse. Ahora, en la inseminación asistida, esta consanguinidad no viene dada, ¿no? Sino que es justamente algo que se elige y se construye, y que lo que se empieza a poner en juego y entra como un nuevo aspecto es el deseo de la paternidad. Claro. Justamente. Que requiere a dos personas de mínima. Exacto. Lo lógico, ponerlo. Sí, sí, pero que lo dado no se sitúa 100% en lo biológico, sino en la intencionalidad. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer, no? O sea, esa intención y ese deseo de ser abuela, o que le pasa a muchas otras parejas, ese deseo de ser padres y por una cuestión justamente biológica reproductiva no poder realizarlo, y lo que los guía es un deseo de esa paternidad. Ahora, todo el tiempo, y a partir de estas nuevas tecnologías, justamente, se ponen en tensión este aspecto biogenético, ¿no? Y el proyecto parental. ¿Y por qué digo que entran en tensión? Porque, bueno, una de las cosas que se debatió también a partir del caso de Ana Obregón es como casi esta mercantilización de los cuerpos gestantes, sí, ¿no? Digo, obviamente estamos recontra a favor de estas nuevas posibilidades y de poder construir esta nueva manera del parentesco, ¿no? Y de estas relaciones sociales, y de hecho la inseminación asistida nos permite, permite a parejas que por alguna u otra razón no pueden reproducirse, tener hijes, que no sea simplemente adoptando, sino con cierta carga genética de alguna manera de alguna de estas personas. Sin embargo, no podemos evitar pensar que si no hay algún tipo de regulación ante estos nuevos deseos, y un poco el sistema capitalista salvaje lo va a fagocitar, ¿no? Y lo va a llevar como va a tirar agua para su molino en relación a que, bueno, ¿qué pasan con estos cuerpos gestantes que se ponen, sobre todo las donantes de óvulo, ¿no? Que implica cargar con un bebé ajeno, podríamos decir, ¿no? 9 meses, ¿y en qué condiciones? Porque eso se paga. Sí. Está dentro del mercado, ¿no? Es un bien que se compra y que se vende. Y es un mercado tan difícil de acceder para la clase media argentina, que queda un poquito fuera del debate. Como eso es algo que pueden hacer los ricos, y es en todo caso un debate para los ricos, pero no deja de ser un debate moral, biológico, recontra interesante de dar, porque efectivamente es algo que está pasando cada vez con más frecuencia, y quizá estamos en una etapa piloto donde es algo que sucede en la farándula. Por eso hablamos de Ana Obregón, creo que también el caso de Marley. Claro, bueno, con Mirko, Ford, sí. Bueno, el caso de Mirko es re polémico también, porque muchas veces
como siento a veces, esto ya es entrar full en modo filosófico, pero como nos dan esta posibilidad de, como lo que veníamos diciendo, este deseo de elegir, y tal vez nos pasamos 15 pueblos en todo lo que habíamos construido anteriormente, en relación a que empezamos a elegir las características de nuestro hijo, ¿no? Claro. O sea, ya... Un sim. Exacto, o sea, ya como como el dios de la biología pasa a ser reemplazado prácticamente, ¿no? Por nuestro deseo. Digo, el combo genético Claro. que sucede, digo, cuando uno se reproduce, básicamente, es algo que como sujetos no podemos controlar y estamos entregados un poco, ¿no? A ese misterio de la naturaleza. Ahora de repente lo podemos elegir. Yo quiero a mi hijo con ojos celestes, rubio, blanco, ¿no? De más o menos determinada cara genética, etcétera. Y que muchas veces, como lo que venías diciendo vos, Tevi, el acceso a este deseo lo tienen mayoritariamente las clases altas, Exactamente. y esas donantes de óvulo, ¿no? No son específicamente chicas o cuerpos gestantes de clase baja, porque tienen que haber cierto mantenimiento, pero sí, están por abajo económicamente de esta gente que les paga Exacto. para hacer eso, ¿no? Sí, Exacto. sería una... Tengo dos cosas para decir. En realidad un Bueno. montón, elegí dos. Una es, sería una distopía que haya una especie de trata de personas gestantes. O Que sea, poco ya la hay, no sé bueno, si... es tremendo. El cuento de la criada, no sé si recuerdan esa serie, sí. un poco va por ese lado, ¿no? ¿Sí? Es tremendo, Sí, sí, sí. digo, y es esto, ¿no? La necesidad de regulación para que el capitalismo salvaje no termine llevando a trata de cuerpos gestantes. Y por otro lado, con el caso de Obregón, que igual por ahí es para debatirlo un montón, Sí, son temas que no tienen fin. no tienen fin. A mí lo que me hace un poco de ruido es la cuestión de, bueno, ese niño o niña que nazca, esto, ¿no? De que no va a tener padres, va a tener abuela. La abuela es abuela por una cuestión analítica de, bueno, en realidad Sí, es el del esperma parentesco, del literal, hijo, qué sí, sé yo, sí. pero supongo que lo va a criar ella. Sí. Como todas esas cosas que llegan son medias raras. Bueno, es particular. que es justamente esto, ¿no? Empiezan a mover un poco el hormiguero de todo lo que teníamos construido antes. Exacto. Que no es que está mal, ¿no? Simplemente uno se tiene que poner a pensar y analizar. Y sobre todo, como lo veníamos diciendo, cuando sabemos que hay un sistema que se aprovecha, ¿no? De todo esto para hacer ganar siempre a la menor cantidad de gente posible y hacer perder a la mayoría, pues empezar a poner regulaciones sobre este tipo de cosas, porque si no termina pasando eso, que se mercantiliza y terminamos en el mismo círculo de siempre y No, totalmente. se complica la cosa. Totalmente, es un debate cada vez más frecuente que creo que ahora no en la superficie no ha accedido no sé si recuerdas en la revista, que no sé, Cosmo, esto de Ana Obregón, y de repente es un tema antropológicamente, Sí. políticamente, humanamente, recontra interesante y recontra necesario de abordar. Valu Tealdo, nos has dado muchísimo que pensar. Ay, me alegro. Como siempre, ni Dark se animó a tanto, un poco el cuento de la criada, claro. Real, dice exacto. la Chifi. Valu, gracias totales por semejante columnón. Ay, gracias a ustedes por invitarme, como siempre, tenerme en la mesa y me recontra divierte hablar de esto con ustedes. Es un placer, felices estamos nosotros. Vamos a ir a un corte musical. Si viene ya mismo, ya fue.